Hola, muy buenos días queridos hermanos. Bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un honor nuevamente estar en esta semana en darle las clases del manual de Ven Sígueme. En esta oportunidad vamos a tocar en esta semana más salmos también. En de los capítulos 49 al 86. Según el manual titulado Contaré lo que ha hecho por mi alma. Entonces vamos a dar inicio rogando que el Espíritu Santo nos acompañe, que podamos sentir la influencia del Espíritu Santo para poder saber lo que tenemos que hacer en nuestros tiempos, para aumentar nuestro amor en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador Jesucristo. Entonces damos inicio con la clase, ¿sí? Entonces vamos a proseguir con las instrucciones y vamos a tener dos temas. Vamos a tratar dos temas en esta oportunidad. El tema 1, la redención solo viene por medio de Jesucristo. Tema 2, por causa de la misericordia del Salvador, pueden perdonárseme los pecados. Entonces vamos a dar inicio al tema 1, pero antes vamos a leer la introducción que se encuentra en el mismo manual de Ven Sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice así: los escritores de los Salmos compartieron profundos sentimientos personales a través de su poesía. Escribieron en cuanto a sentirse desanimados, temerosos y con remordimientos. En ocasiones, incluso parece que se sintieran abandonados por Dios. Y algunos salmos expresan frustración o desesperación. Si alguna vez se ha sentido así, la lectura de los salmos le ayudará a saber que no es el único. Pero además encontrará salmos que le alentarán al experimentar esos sentimientos. Pues los salmistas también alababan al Señor por su bondad. Se maravillaban ante su poder y se regocijaban en su misericordia. Sabían, aunque al mundo lo agobien la iniquidad y el pecado, el Señor es bueno y perdonador. Entendían que tener fe en el Señor no significa que jamás tengamos que luchar con inquietud, el pecado o el temor. Más bien significa que sabemos a quién acudir cuando los afrontamos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el tema 1. La redención solo viene por medio de Jesucristo. En el Salmo 49, en el versículo 2, nos dice: tanto para los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Las bendiciones de los cielos son para todos. También los fracasos son para todos. Los miedos, los temores, las aflicciones que podamos pasar en la vida, las pruebas, los pasan todos. Los plebeyos como los nobles, el rico como el pobre juntamente. Veamos lo que continúa, nos dice el salmista, el versículo 5. Alma mía, solamente en Dios espera acallada, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Debe parecer en el salmista que muy posiblemente sea David.
que está expresando este salmo de alabanza, de adoración, lo hace un momento que también él está acongojado de corazón, pero encuentra su refugio en el Señor. Por tanto, las pruebas y aflicciones lo pasan a ricos como pobres, como lo dice en el versículo 2. Sí, los plebeyos como la realeza, los gobernantes como los pobres, los humildes, los sencillos que viven en este planeta. Pero todos pasamos. A veces pensamos que los ricos no pasan por estas tribulaciones. Pero vemos cada día más que muchos ricos se suicidan. Tendrán todo el oro del mundo, pero su corazón está solo, atormentado, acongojado. Su familia posiblemente estén con ellos amigos porque tienen dinero. Pero si pasan la prueba como Job, ¿qué dirían sus amigos? Te aseguro se apartarían. Todos pasamos por pruebas y aflicciones. Y me gusta esta parte del Salmo que dice: alma mía, solamente en Dios espera callada, porque de Él viene mi esperanza. Nuestra única esperanza es el Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente Él es mi roca y mi salvación, nos dice el salmista. Y esta alabanza es para nosotros también. Jesús es mi refugio. No resbalaré si estoy con Él. Proseguimos. El verso 7 nos dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. ¿Qué significa Selah? Deténgase y escuche. Haz una pausa, espera, guarda silencio y medita. Es lo que está diciendo el salmista. Del versículo 1 al versículo 8 hay un Selah. Que meditemos en las alabanzas que está expresando el salmista. Nos está diciendo: deténgase, hermano, y medite estos versículos de alabanzas al Señor, de un alma acongojado, pero que tiene puesta su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Prosigamos. Y luego dice el salmista, después de haber meditado: ciertamente, vanidad son los hijos de los hombres comunes, y mentira los hijos de los nobles. Pensándolos a todos por igual en la balanza, pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que la vanidad. ¿Qué significa vanidad? Según la guía de estudios, significa falsedad o engaño, orgullo. Los vocablos vano y vanidad también pueden significar estar vacío o no tener valor. Cuando actuamos con vanidad, sea pobre o rico, con altanería, o con engaño, con falsedad, o siendo orgullosos, también puede significar que esa persona está vacía,
o no se tiene valor a sí mismo. Así que si pesamos en la balanza un rico vanidoso, un pobre vanidoso, ambos van a pesar igual. No porque sea rico, su vanidad es mayor o menor, o porque sea pobre, humilde o sencillo, si es vanidoso su peso será menor. No, lo dice el salmista, pesarán igual. No es que sea más malo el rico, o más falso, o más engañoso que el pobre. Un pobre que engaña o un rico que engaña a sus semejantes tiene la misma repercusión en su prójimo. Algunos dirán el rico pues si engaña, engaña a muchos, y el pobre si engaña, engaña a uno, pero al final es lo mismo. El Señor lo pesa de igual manera y tiene su recompensa, porque hay un mandamiento: no mentirás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Así que de igual manera violan la ley, sea rico o pobre, como lo dice el salmista. Proseguimos. Verso 10. No confíes en la opresión, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Qué significa no confíéis en la opresión? O sea, la extorsión. No confíes en la extorsión, ni en la rapiña, o envanezcáis. Hay muchos que justifican a los gobernantes, sabiendo que roban, rapiñan, extorsionan. Lo justifican, y muchos santos lo justifican, diciendo Dios lo juzgará, pero es un buen hombre. No caigáis en esa trampa, porque si pensáis así, quiere decir que su corazón, querido hermano, querida hermana, es también tan igual como aquel persona que extorsiona, o presiona, o rapiña, porque lo justifica y un día puede caer usted y puede justificarse igual. Pecado es pecado. No condenamos al hombre, sino al pecado. Y si un hombre es pecador, no le seguimos, no le justificamos, no lo alabamos, no le glorificamos, nos apartamos de él, porque sus mentiras y sus engaños son contagiosas, porque al final termina haciendo creer. Miente, 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 algo quedará. Si nosotros vivimos en un lugar de mentirosos, al final terminaremos siendo mentirosos. Por más que nosotros resistamos, y si seguimos escuchando, tanto nos mienten que algo queda. Tendríamos que luchar mucho con ese pensamiento. Muchos miembros de la iglesia se han apartado por escuchar mentiras de apóstatas, mentirosos. Escucharon una vez, 2 veces, 3 veces, quedó algo. Y al final entró la duda, y el enemigo aprovecha en la duda y terminan apartándose. Apartaos de los mentirosos,
Por eso dice el salmista, no confiéis en la opresión o en los que extorsionan, ni en la rapiña de los hombres que rapiñan. No envanezcáis a aquellos hombres. Y yo veo, porque por los medios, por las redes se ve, los santos y muchos cristianos envanecen a los hombres malvados, justificándolos. Los defienden. ¿Y qué dice el salmista? No confiéis en ellos. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si se aumentan tus riquezas, no pongas tu corazón en tus riquezas, en tu dinero. No pongas tu corazón en tu smartphone, en tu celular. Porque hay muchos que ponen su corazón en este aparatito. Está hacia el colmo que si alguien lo toca, se sulfuran, se arrebatan, se enojan y hasta hablan palabras obscenas por solo tocarlo. Muchos lo han convertido a este aparato en un dios. Se desesperan si no lo encuentran. Es necesario para comunicarnos, pero no es un dios. No quiero exagerar, pero muchos lo toman como eso. No pueden vivir sin esto, sin este aparato. Se endeudan por tener un smartphone de última calidad. Hay personas que no tienen ni para comer. Comen mal, pero están a la moda con esto, gastando sumas exorbitantes. Prácticamente si trabajan para pagar este aparato. No digo que sea malo, pero también un mandamiento: no gastéis más de lo que tenéis. No os endeudéis. Como dice el salmista, no confiéis en la opresión. Indirectamente, a veces nos extorsionas, porque si no tienes la última generación, de la última generación, no eres nada. Lo ponen en la propaganda. Y de esa manera nos rapiñan. Prosigamos. Verso 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¡Qué maravilloso! De Dios es el poder. Versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Qué significa misericordia? Según la guía de estudios, significa el espíritu de compasión, ternura y perdón. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Jesucristo nos ofrece misericordia mediante su sacrificio expiatorio. El Señor es misericordioso. Dios nuestro Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, por su sangre expiatoria, es misericordioso con nosotros. Por eso el salmista grita en alabanza: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En el 49, versículo 49, 6 y 7. Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su
rescate. ¿Qué significan bienes? Los que confían en sus bienes, o sea, en sus riquezas. Veamos el significado. Riquezas, abundancia de bienes. El Señor aconseja a los santos no buscar las riquezas del mundo, excepto para hacer el bien. Los santos no deben dar más importancia a la búsqueda de las riquezas del mundo que a la búsqueda del reino de Dios, el cual tiene las riquezas de la eternidad. Los bienes de este mundo son efímeros, se gastan y no la vamos a llevar. ¿Sí? Nuestra riqueza y nuestros bienes no van a rescatarnos del Seol, de la muerte o del infierno, sino nuestro Señor Jesucristo. (49:15) dice: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me recibirá. Selah. Qué maravilloso también. Cuánto confía el salmista, diciendo: Dios redimirá mi alma del poder del Seol. ¿Qué significa Seol? Significa infierno, muerte, tumba, el mundo de los espíritus. Dios redimirá, Dios me sacará de aquellos lugares, porque Él me recibirá. Tengamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Esforcémonos por amarlo. Solamente puedes amar a una persona, al Dios mismo, cuando lo conocéis. Y debemos conocerlo, esforzarnos por conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Leyendo las Escrituras, escuchando los mensajes de los profetas, escuchando la voz del Espíritu Santo. Escuchando, viviendo, siguiendo su ejemplo, comenzaremos a tener un amor. Nos allegaremos a nuestro Padre Celestial y sentiremos su amor, su abrazo eterno. Como dice en la Escritura, abrirá sus alas y nos cobijará. Nos cobijaremos en sus alas, en su manto. Principio aprendido. La redención solo viene por medio de Jesucristo. Recordemos este principio, que solo la redención, nuestra salvación, solo viene por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Solo Él tiene la redención y la salvación en sus manos. ¿A quién acudiremos? Al Señor Jesucristo, porque Él es salvación, es redención. Tema 2. ¿Qué puede enseñarnos el Salmo 51 sobre el arrepentimiento? Maravillosas cosas nos va a enseñar el Salmo 51 con respecto al arrepentimiento. Veamos. Salmo 51 del 3 al 4. Esto lo expresa David. El rey David dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoció su pecado.
Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. Aquí vemos la manera como expresa y reconoce su pecado David. Que podamos seguir su ejemplo. Reconocer nuestro pecado. Porque cuando pecamos solamente contra el Señor. Y al pecar contra el Señor, le causamos dolor a nuestro Señor. Ustedes como padres y madres lo saben muy bien. Cuando un hijo cae o le pasa algo, ustedes sienten dolor por su hijo, ¿cierto? O cuando le pasa algo a sus padres, queridos hijos, hijas, sienten dolor por sus padres. Cuando nosotros pecamos contra el Señor y le causamos gran dolor. No pensamos porque Dios nos siente. Siente porque es nuestro Padre. Siente dolor cuando caemos, cuando pecamos. Cuando transgredimos las leyes, sienten dolor. Y aún más dolor cuando nos apartamos de Él. Mayor dolor es para Dios. Veamos lo que sigue. El 51, el verso 1. Continúa David diciendo, y acá está orando, pidiendo misericordia al Dios del cielo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias. Borra mis transgresiones. David está pidiendo misericordia al Dios del cielo, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proseguimos. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Continúa orando David. Solicita al Dios del cielo purificación, diciendo, lávame por completo de mi maldad. No resiste David su maldad. Quiere que el Señor le lave. Límpiame de mi pecado. Lo mismo pido y pedimos cuando hemos transgredido. Verso 10. Continúa David orando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él está suplicando que tenga un nuevo corazón, un corazón limpio, sano. Quiere un espíritu recto. Que podamos seguir ese ejemplo. Que podamos tener un espíritu recto, que nuestro corazón sea limpio. Él continúa orando. Porque quien limpia nuestro corazón es el Señor. Por su poder somos limpios, por su sangre expiatoria podemos ser limpios de nuestros pecados. Hombres o mujeres rectas ante el Señor. El Señor tiene el poder. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios, nos dice David.
corazón quebrantado y contrito. Ahora el Señor quiere ese corazón quebrantado y contrito. Es el sacrificio que nos pide. Ya no más sacrificio de ovejas, corderos o terneras sobre el altar de Dios. Ahora quiere el Señor un corazón quebrantado y contrito, un espíritu sencillo. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Continúa diciéndonos el verso 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Estamos viendo los pasos del arrepentimiento. Al sentir el alivio, el Señor le ha perdonado a David. Y ahora dice, porque tiene el corazón limpio, recto. Y ahora pide en oración, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Creo que es algo muy importante, queridos hermanos. Cuando nos convertimos al Señor, cuando amamos al Señor más que todas las cosas, más que a nuestros propios bienes, cuando tenemos el corazón quebrantado y contrito, tenemos el deseo de enseñar a los demás para que también todos vengan a Cristo y sean enseñados y purificados por el Señor Jesucristo. Que podamos también enseñar los caminos del Señor. Para eso es importante amar al Señor. Porque si tenemos amor, que es el primer mandamiento que Dios nos ha dado, podremos hacer muchas cosas. Si no tenemos amor, va a ser difícil. Nos sentiremos como obligados. Pero si sentimos amor, es un regocijo enseñar. Y eso se consigue mediante la obediencia a los mandamientos. Hay muchos que tienen temor de enseñar. Yo tenía el temor de enseñar cuando joven. Pararme ante el público, ante el púlpito. Me ponía nervioso, colorado, rojo me ponía. Pero poco a poco el Señor ha hecho que sienta ese deseo de enseñar, y por eso que me ven en este canal, enseñando de alguna forma, para que más hijos y hijas del Señor vengan a Él y abran su corazón al Señor. Proseguimos. Aspectos importantes del arrepentimiento, que podamos recordarlo. Fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. Pesar por el pecado, sentir pesar por el pecado. Confesarlo. Confesarlo al Señor o confesarlo al obispo de acuerdo a la magnitud de nuestros pecados. Abandono del pecado, abandonar el pecado por completo. Restitución. Es necesario la restitución.
de alguna manera vamos a tener que restituir, si hemos pecado, algún pecado que es irrestituible en esta tierra. El Señor sabe cómo hacerlo. Quizás nosotros no podamos hacerlo. Quizás hemos engañado, hemos mentido. O a alguien le hemos robado. Y ni nos acordamos. No podemos restituir porque no saben ni dónde vive. Pero si lo abandonamos ese pecado y no lo volvamos a hacer, el Señor de alguna forma hará que cumplamos con ese paso de la restitución. Oraremos por aquel que lo hemos hecho daño, entre comillas, para que el Señor le bendiga y le devuelva de alguna forma, ya que uno no lo puede hacer. Por eso es tan importante. Y luego de la restitución, llevar una vida recta. Estos son los pasos del arrepentimiento. Vivir una vida recta ante el Señor. ¿Cómo podemos vivir una vida recta? Solamente guardando los mandamientos y los convenios que hemos hecho con el Señor Jesucristo. Buscando al Señor, buscando en las Escrituras, esforzándonos por conocerlo, para llegar a amarlo y ser un amigo del Señor, y Él nos trate como amigos y recibamos su bendición, su protección, su guía, su consuelo, su abrazo, su amor, su misericordia y su ternura, que Él está deseoso de compartir su gran infinito amor con nosotros. Salmo 86, el verso 5 dice: ¿por qué recurrió David al Señor? Porque él sabía esto. Él lo dice en el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y abundas en misericordia para con todos los que te invocan. David sabía que el Señor era bueno y perdonador. ¿Qué significa perdón? El elder Gary W. Gons nos dice: cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, el Señor dice que no los recuerda más. No es que se olvide, más bien, de una manera extraordinaria, parece que elige no recordarlos. Ni debemos hacerlo nosotros. Si el Señor nos perdonó, debemos perdonar nosotros mismos. Y también a veces es difícil perdonarnos a nosotros mismos, pero debemos hacerlo, porque el Señor ya no lo recuerda más. Ni debemos hacerlo nosotros. Es por eso que no debemos caer en ese pecado. No debemos cometer otra vez el mismo pecado, porque el Señor lo tiene presente, como dice el elder Gon. Parece que elige no recordarlos, pero Él es Dios, se acuerda de todo, pero elige no recordarlos, los separa.
Y Él está nuevamente con los brazos extendidos hacia nosotros, que siempre lo ha estado, pero los tiene así. Nos invita a cada momento. Nuestros sueños serán más placenteros. Viviremos una vida maravillosa al lado del Señor, a pesar de que el mundo se cae y se destroza. Viviremos al lado del Señor de forma maravillosa. Verso 13 nos dice: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de los más profundos del Seol. Él estaba feliz, David. Pues porque la misericordia de nuestro Señor es grande. Es muy grande. Y el Señor ha librado nuestras almas de lo más profundo del Seol. Yo lo sé. Querido hermano, querida hermana, el Señor te ha librado de lo más profundo del Seol. Y si todavía no te has entregado a Cristo, no lo has recibido como tu Salvador o Redentor, Él te puede librar de lo más profundo del Seol tu alma. En hebreo el Seol significa mundo, morada de los muertos, sepulcro, infierno. Él nos puede sacar, porque Él es Dios y tiene el poder para sacarnos del infierno, del sepulcro y de la morada de los muertos. Al final, le veremos cara a cara y le veremos con este cuerpo físico resucitado nuevamente. Le veremos cara a cara y le tocaremos y le besaremos. Quizás este cuerpo no tenga el poder para pararse y caeré de rodillas y besaré con mis lágrimas sus pies. Sé que sucederá algún día si continúo siendo fiel y leal al Señor. Y es mi propósito hacerlo. Porque espiritualmente lo conozco. Lo he visto en mis sueños, he hablado con Él en mis sueños. Aún conozco a mi Padre Celestial en mis sueños porque lo he visto y he hablado con Él también. Por eso sé que Él se está revelando a muchos hijos en la tierra. Se está dando a conocer a miembros y no miembros. Y lo hace por amor. Y para que seamos testigos de su santo nombre. Y yo sé que mi Señor me ama, porque he estado en sus brazos. Me ha alzado y me ha llevado. Realmente Dios vive y es misericordioso con nosotros. Versículo 15. Mas tú, oh Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y que abundas en misericordia y verdad. El Señor es misericordioso realmente y es lento para la ira. No se enoja fácilmente con nosotros. Porque nos ama.
Siente dolor, sí. Por eso el salmista dice que es lento para la ira y que abunda en misericordia. Él nos conoce. Él sabe lo que sentimos porque Él vivió en esta tierra de probación. Él pasó por todas las pruebas que nosotros pasamos. Hambre, dolor en el cuerpo, enfermedades, insultos, traiciones, falta de respeto, blasfemias, esputo en el rostro. Algunos esputos de sus propios amigos que alguna vez fueron sanados por él mismo. Él sabe lo que es llorar. Llorar por un familiar o por un amigo, una amiga. Sentir también gozo, alegría. Comer un buen pescado, un buen pan, un buen vino. Realmente es maravilloso nuestro Señor. Principio aprendido. Por causa de la misericordia del Salvador, pueden perdonárseme los pecados. Principio, hemos aprendido en esta mañana, en este día, 2 principios. Primer principio, que la redención solo viene por medio de Jesucristo. El principio 2, por causa de la misericordia del Salvador, pueden perdonárseme los pecados. Hasta aquí ha sido el tema del día de hoy, del manual Ven, sígueme, titulado Contaré lo que ha hecho por mi alma el Señor. Como tarea, voy a dejarles una pregunta. Y me gustaría que pudiéramos responderlo en los comentarios de este mismo canal. ¿Cuál es el objetivo del arrepentimiento? La respuesta lo van a tener en Salmo 51, en los versículos del 10 al 12. Ahí se encuentran los objetivos del arrepentimiento. Muchas gracias. Voy a terminar con mi testimonio. Yo sé, mis queridos hermanos y hermanas, que mi Padre Celestial vive y que Jesucristo es mi Señor y Salvador y también vive. Y ellos nos aman con un infinito amor. Yo sé que estamos viviendo en los últimos tiempos. La segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo están a las puertas. Las señales están por doquier. Hay señales en los cielos, en la tierra, en todo lugar. El Señor se está manifestando a todos sus hijos en toda la tierra. Aún se está manifestando a no miembros de la iglesia para que vengan a su reino. Siento decirles, hermanos, que debemos cultivar el amor por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Eso me hace acordar poco después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección.
Pedro y los apóstoles ya lo habían visto al Salvador, sabían que había resucitado. Y les encomendó que fueran por el mundo a predicar el Evangelio. Pero al parecer que no se acordaron de ello. Estaban tristes que su Salvador y Redentor no estuviera con ellos, y Pedro dijo, bueno, ya terminó todo. El Señor está en los cielos. Yo iré a pescar. Y sus hermanos dijeron, vamos. Y se fueron a pescar a su anterior trabajo, ya que eran pescadores. Y resulta que también comenzaron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Ya de amanecida, un hombre de la playa les grita, echen sus redes al lado derecho de su barca y pescarán. Y yo posiblemente dije, ¿quién es ese señor que nos dice así? Que echemos y toda la noche no hemos pescado nada. Y de madrugada, bueno, los pescados se van, los peces. Pero de pronto Pedro recordó que su Señor y Salvador alguna vez le dijo lo mismo, que echaran sus redes a la derecha de su barca. Así que dijo, es el Señor. Yo iré, no sé lo que harán ustedes, pero yo iré. Y se aventó al mar y nadando llegó a la orilla y era su Señor. Él estaba al frente de él. Y había preparado algunos peces y lo estaba como horneando con leña posiblemente para darles de comer a sus discípulos. Pedro se va y se arrodilla ante el Señor y posiblemente lloró de alegría de ver a su Señor. Ya todos llegaron, sacando los peces, que casi la barca se hundía por tantos peces. Dejaron la barca con los peces y fueron al su Señor. Los demás discípulos, hermanos de Pedro y otros discípulos. Y el Señor les dio de comer. Y Pedro, sentado al lado del Señor, ya que él siempre se sentaba al lado del Señor. Pedro tenía su carácter, quizás era malgeñudo. Este hombre que algunas veces, por su genio, cortó orejas y luego que el Señor tuvo que colocar otra vez sus orejas en su lugar. Este Pedro, intrépido, valiente, que al ver a su Salvador caminando por el mar, él también quiso hacerlo. Y el Señor le dijo, ven, y él comenzó a caminar, pero el temor
El miedo a las olas, al viento, al mar, hizo que se cayera, se precipitara debajo del mar y al final pidió que se le salvara el Señor y el Señor le salvó. Este Pedro como nosotros mismos, con todas las características de un hombre normal. El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, te amo. Por segunda vez le preguntó el Señor, quizá tomando un respiro: Pedro, ¿en verdad me amas más que estos peces? Ya un poco sorprendido, Pedro le dijo: sí, Señor, te amo más que estos peces. Posiblemente unos segundos pasaron en silencio. Con amor en sus ojos, el Salvador le repitió por tercera vez: Pedro, ¿realmente me amas más que estos peces, más que tu barca? Y Pedro, acongojado, porque ya le había dicho la tercera vez, y posiblemente con lágrimas en los ojos, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo: Pedro, no vuelvas que te repite. Yo te dije, ya no más volverías a pescar y subirte a tu barca si no tenías que ser pescador de hombres. Apacienta mis ovejas, apacigua mis ovejas, mis corderos. Esa es tu misión en la tierra: llevar el Evangelio por todo el mundo. Seguramente le dijo muchas cosas más. Y Pedro, desde ese momento, se transformó, ya que todas las gentes donde él iba querían verlo. Aunque sea que cayera su sombra sobre ellos, la sombra de Pedro, para ser sanados, curados. Porque este hombre había cambiado por completo. El Señor me ha llamado a mí, a ti, querido hermano, querida hermana, para que predique su evangelio. Ya tienes nueva vida, otra vida. Tu vida pasada de transgresión, de pecado, ha sido sepultada en el agua. Tienes otra vida, una nueva vida. Has hecho un convenio, hemos hecho un convenio con el Señor, de recordarle siempre, de guardar sus mandamientos, de seguirle y de tomar su nombre. ¿Le amas más que tus bienes? Querido hermano, querida hermana, ¿le amas al Señor,
a tu Señor y Salvador Jesucristo más que tus propios bienes? Si le amas, haz lo que el Señor quiere de ti. Sigue el ejemplo de Pedro y sus discípulos. Que sigamos todos el ejemplo de los discípulos del Señor Jesucristo. Y que nos perfeccionemos en el Evangelio de Jesucristo. Porque el Señor nos ha dado un mandamiento que seamos perfectos como Él, aún como su Padre es perfecto en los cielos. El Señor vive y te ama. Te ama, mi querido hermano. Te ama, te ama, te ama. No sabes cuánto te ama. Te ama muchísimo. No hay palabra para explicar ello. Lo testifico con todo mi amor y corazón. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con un tema más de Ven, sígueme. Shalom. Que la paz reine en sus hogares. Que el Señor Jesucristo esté en sus hogares. Amén. Shalom.